Mis padres me echaron de casa a los 16 para hacer espacio para el bebé de mi hermana. Yo, mujer de 16 años, cumplí apenas hace una semana. No hubo fiesta, ni celebración, y mis padres apenas me felicitaron antes de echarme de la casa. El motivo fue mi hermana mayor, Amanda, mujer de 22 años. Ella siempre ha sido la favorita de mis padres, y ahora está embarazada de 7 meses. Como nuestra casa tiene 4 habitaciones, mis padres me sentaron la mañana de mi cumpleaños para informarme que querían que me mudara a la casa de mi tía para que el nuevo bebé tuviera una habitación propia. Mis padres nunca se han preocupado realmente por mí y siempre han hecho lo mínimo cuando se trata de mí. Pero esto me sorprendió, incluso a mí. Apenas esperaba algo de ellos, y aún así lograron decepcionarme. Estuvieron muy serios durante toda la conversación, así que ni por un segundo pensé que podría ser una broma o una triste forma de intentar hacerme una mala pasada. Después de que me explicaron que necesitaban la nueva habitación y que aparentemente ya era lo suficientemente grande para mudarme, nos quedamos en silencio por un rato. Me dijeron que seguirían cubriendo todos mis gastos hasta que cumpliera los 18 años y que se asegurarían de que estuviera bien alimentada y cuidada, pero que simplemente no podían tenerme con ellos en la misma casa. No quise discutir, pero les pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados como nursery. Después de dudar un poco, me dijeron que la habían asignado para que el novio de Amanda se quedara con ellos. Así que, para resumir, mis padres tenían su propia habitación, mi hermana y su novio otra, y el bebé tendría su propia habitación. Amanda no estaba en casa, y puedo notar que fue intencional para que no tuviera que ver esto y sentirse culpable. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas debido a la diferencia de edad, pero nunca había sido mala conmigo. Por lo general, éramos cordiales. Pero si ella estaba de acuerdo con este arreglo y realmente quería que yo dejara la casa para acomodar a su nuevo bebé y novio, entonces tal vez no era la persona que yo pensaba. Me sentí decepcionada y aún más porque era mi cumpleaños, pero no les dije nada y simplemente acepté irme. Hasta ahora, me he dado cuenta de que mis padres son un caso perdido. No hay nada que pueda decirles para hacer que me amen. Y ya lo he aceptado. Así que después de que me dijeron que querían que me mudara y viviera con mi tía, subí a mi habitación y empecé a empacar. Me ayudaron a empacar, pero creo que solo fue para sacarme de allí más rápido. Cuando terminé, incluso me llevaron a la casa de mi tía y estuvieron muy contentos hablando conmigo durante todo el trayecto en coche, pero no notaron que yo no estaba respondiendo y solo miraba silenciosamente por la ventana. Cuando llegamos, me dejaron en la puerta y ni siquiera me abrazaron o besaron antes de irse. Mi tía me recibió con mucha alegría porque realmente disfruta de mi compañía. Y, hasta donde sé, me quiere más de lo que mis propios padres lo hacen. Hablé con ella y después de un rato le conté lo decepcionado que estaba con lo que mis padres estaban haciendo. Se sorprendió cuando le dije eso y me pidió que repitiera lo que le había dicho. Así que repetí todo lo que había sucedido esa mañana, y su sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un ceño fruncido. No me dijo nada, pero agarró su teléfono diciendo que tenía que hacer una llamada y se fue a otra habitación. No escuché nada por un rato, pero luego oí el sonido de mi tía discutiendo en voz alta por teléfono. Y eso es raro porque mi tía casi nunca grita a la gente y es una persona muy suave al hablar. Así que supe que alguien debía haberla molestado bastante para que perdiera el control de esa manera. Luego regresó al cuarto, toda roja de la cara y aún luciendo muy molesta. Y descubrí que aparentemente fueron mis padres quienes la habían enojado tanto. Mi papá, su hermano, le había dicho que yo había sugerido este arreglo por el bien del bebé. Y que estaba completamente feliz de mudarme de la casa donde crecí para vivir con mi tía. Por eso ella había estado de acuerdo en recibirme, ya que podía ver que yo nunca había sido realmente feliz viviendo con mis padres. Y que yo hiciera una sugerencia como esa no le parecía tan extraño cuando mi papá intentaba convencerla de que me aceptara. Ella es una mujer soltera de casi 40 años y no tiene intención de casarse o tener hijos. Así que dejarme vivir con ella era como tener un compañero de cuarto para ella.
Y no tenía que preocuparse por el costo de tenerme allí, ya que todo lo que necesitara sería pagado por mi papá. Mi tía me quería y pensaba que yo era quien quería vivir con ella. Así que aceptó este acuerdo. Pero ahora que sabía la verdad, llamó a mi padre para enfrentarlo porque lo que habían hecho estaba muy mal y necesitaba hacerle saber lo que pensaba. Después de la llamada, ella estaba realmente molesta y yo también, porque esto era algo por lo que no creo que otros chicos de mi edad pasen con frecuencia. Siempre supe que querían más a mi hermana que a mí, pero esto era un poco extremo. Literalmente le habían mentido a mi tía para encubrir esto porque sabían lo terriblemente horrible que era. Habían decidido renunciar a su cuarto de invitados por el novio de Amanda, quien está en sus 20, tiene un trabajo y vive en su propio apartamento. Si querían hacer que funcionara, Amanda fácilmente podría haberse mudado con su novio. Pero, por insistencia de mis padres, ella había estado viviendo en casa porque querían estar cerca de ella, y estaban dispuestos a sacrificar mi comodidad solo para mantenerla cerca. Me sentía muy herido. Así que decidí ir en línea y exponer a mis padres por lo que habían hecho. No sabía si mi tía estaría de acuerdo o no, así que esperé a que saliera del cuarto para tomar una siesta, y entonces saqué mi teléfono, escribí toda la historia y la publiqué sin pensar mucho. Mencioné no solo los eventos de ese día, sino también cómo mis padres nunca me han tratado de forma justa y que siempre me han considerado como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Tuve una especie de colapso mientras escribía todo. Y la publicación no fue solo para exponer a mis padres, sino que también fue algo emocional. Y cuando la publiqué, estaba llorando. Apagué mi teléfono después de eso por un tiempo porque tenía miedo de las repercusiones que esto podría tener. Pasó alrededor de una hora y traté de leer un libro, pero no podía concentrarme. Luego, mi tía se despertó, entró en la sala donde había estado sentada desde que llegué a su casa, y me preguntó con calma si había publicado algo. Le dije la verdad, que sí lo había hecho, y no hablamos más del tema. Encendí el teléfono y vi que la publicación había sido vista por varias personas de nuestra familia, y había recibido muchos mensajes de mis padres e incluso de mi hermana. Mientras tanto, muchos de mis familiares habían comentado la publicación y expresado que estaban de mi lado. Algunos incluso me habían enviado mensajes para decirme que siempre estarían allí para ayudarme en lo que necesitara. Eso fue alentador y me hizo sentir mejor hasta que vi los mensajes de mis padres, todos llenos de odio y enojo. Obviamente, no estaban contentos con lo que había hecho y me exigían que eliminara la publicación. Mi papá había dicho muchas cosas hirientes en sus mensajes e incluso agregó que deseaba que nunca hubiera nacido, lo cual fue doloroso pero no sorprendente. Los mensajes de mi mamá eran similares, y los únicos un poco diferentes fueron los de mi hermana. No dijo mucho, pero me dijo que le gustaría hablar conmigo en persona si era posible y no dijo nada más. No sabía qué responder y me sentí muy abrumada por todas las personas a las que tenía que responder. Así que volví a dejar el teléfono a un lado y no le respondí a nadie durante los siguientes días. Lo que hice fue bloquear a mis padres porque no tenía intención de hablar más con ellos. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera 18 años. Y aparte de eso, no sentía que tuviera ninguna razón para hablar con ellos nuevamente. Mi tía estaba de acuerdo con eso, y si mi papá intentó contactarla en los días siguientes, ella no me lo comentó. Fingimos que no había pasado nada, lo cual significaba que ella estaba de mi lado y apoyaba lo que había hecho. Eso era suficiente para mí y era todo el apoyo que necesitaba. Durante la última semana, casi no tuve contacto con mis padres. Pero hoy se presentaron afuera de mi escuela mientras estaba a punto de salir y parecían enfadados. Mis amigos estaban al tanto de la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron y formaron una especie de escudo humano alrededor de mí para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería. Pero siguieron gritando mi nombre y tuve que responderles. Me acerqué a ambos y les dije que ya no quería tener nada que ver con ellos. Pero no hicieron caso y me dijeron que debía irme a casa con ellos de inmediato.
No entendía por qué de repente querían que volviera con ellos cuando en el pasado habían dejado claro que no era una prioridad para ellos. Sentí que solo intentaban redimir su imagen y reputación entre los miembros de la familia. Les dije que no iría a ningún lado hasta que me explicaran qué estaba pasando para entender por qué actuaban de esa manera de repente. Por un lado, se veían molestos, y por el otro, aún querían que regresara a casa con ellos. Me dijeron que no querían que mis amigos escucharan, así que les pedí que se apartaran un poco para poder hablar en privado. Una vez que mis amigos estuvieron fuera del alcance de la conversación, mis padres me dijeron que estaban allí para llevarme de vuelta porque no respondía sus llamadas o mensajes y necesitaban que regresara para poder obtener su herencia. Me explicaron que, después de que publiqué eso, casi toda la familia se había enterado de la situación, y había llegado a oídos de mis abuelos. Mis abuelos paternos están bastante bien económicamente y amenazan a mi papá diciendo que si continúan tratándome así, perderá su herencia. Les dijeron que si no intentaban reconciliarse conmigo, tratarme mejor y asegurarse de que recibiera amor y cuidados, entonces lo que mi padre debía heredar terminaría yendo a mi tía, ya que ella era quien me estaba cuidando, aunque no tenía la obligación de hacerlo. Mi papá no podía permitirse perder la herencia porque era una cantidad de dinero significativa. Mis padres tienen ingresos propios bastante decentes, pero sé que, de haber estado en su lugar, probablemente también habría querido lo mismo para mí. La única diferencia es que habría tenido el sentido común de no hacer parecer que me estaban haciendo un favor al decir que me aceptarían de vuelta, porque no me estaban haciendo un favor. Lo estaban haciendo por ellos mismos, no por mí. Y aún así, ni siquiera tuvieron el sentido común de al menos actuar como si estuvieran dispuestos a que viviera con ellos. Así que dije que no me importaba si recibían la herencia o no y me fui sin esperar a escucharlos, incluso mientras gritaban que volviera. Tomé el autobús de regreso a la casa de mi tía y le conté lo que había pasado en la escuela. Ella también parecía molesta. Para asegurarse de que esto no volviera a suceder, contactó a su abogado para ver si podíamos hacer algo con respecto a mi custodia. Por supuesto, todavía son mis padres quienes tienen derechos sobre mí y eso debe cambiar si quiero vivir con mi tía. También llamé a mis abuelos para agradecerles por intentar arreglar esto. Pero también les dije que realmente no quería volver a vivir con mis padres, porque ahora que había pasado unos días viviendo con mi tía, finalmente me sentía libre. Vivir con mis padres no había sido otra cosa que asfixiante. Siempre tenía la esperanza de que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos no vivían en la misma ciudad, por lo que no nos veíamos con frecuencia. Pero cada vez que lo hacíamos, en las reuniones familiares durante las fiestas, mis padres siempre se comportaban de la mejor manera. Así que ellos no sabían cómo me trataban en casa. No es que me trataran con crueldad, sino que era más como ignorancia y evitación. A simple vista, todo parecía estar bien, pero si alguien pasara unos días conmigo en la casa de mis padres, se darían cuenta de que en su mayoría fingían que ni siquiera estaba allí y solo se preocupaban por mi hermana. Y después de que ella quedó embarazada, eso solo empeoró y fui dejado de lado por completo. Les conté todo esto a mis abuelos y me aseguraron que si eso era lo que quería, vivir con mi tía, entonces se asegurarían de que sucediera. Y si mis padres firmaban sus derechos, entonces se asegurarían de que todo lo que necesitara estuviera cubierto por ellos. Estaba feliz después de esa conversación porque las cosas finalmente estaban mejorando para mí. Pero no duró mucho, ya que hace un par de horas recibí un correo electrónico de mi papá. No era ni odioso ni cruel, sino simplemente decepcionante. Dijo que no había necesidad de que publicara lo que había sucedido en línea y hacer todo esto tan público, cuando la noticia de lo que había pasado de todas formas hubiera llegado a mis abuelos a través de mi tía. Pero ahora, además de que mis abuelos están enojados con ellos, también tienen que lidiar con un montón de odio de sus familiares. Y están siendo aislados, lo cual le parece injusto. Me dijo que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se enteraron de esto porque la publicación era pública y apareció en sus noticias ya que él estaba etiquetado. Esto no le daba una buena imagen en el trabajo.
Y lo que yo había hecho solo había causado un montón de drama innecesario en sus vidas, según él. Así que me disculpo por haber publicado sobre cómo mis padres me pidieron que me fuera de la casa y me mudara con mi tía el día de mi cumpleaños 16 porque mi hermana estaba embarazada y necesitaban mi cuarto para el bebé. Actualización 1. Antes de contar lo que pasó, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación. Sus amables palabras significan mucho para mí, así que gracias. Ahora, para responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes parecen tener sobre por qué no había dejado la casa de mis padres antes y por qué esperé hasta que ellos me pidieran que me fuera, especialmente si mis abuelos y mi tía estaban dispuestos a ayudar. La razón es que, como ya mencioné en la publicación original, nunca fui tratada cruelmente, no me maltrataban, simplemente me ignoraban y no me querían. Eso también es una forma de maltrato, pero yo solo estaba agradecida de que no me golpearan ni me hablaran mal. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza y comida, así que me convencí de que estaba bien y que no era importante para mí sentirme realmente amada o algo así. No me di cuenta de que estaba siendo descuidada porque para mí eso se había vuelto normal. En cuanto a por qué no busqué ayuda de mi familia, simplemente no quería ser una carga para ellos. También me preocupaba qué pasaría si se negaban a ayudarme y de alguna manera mis padres se enteraban. Eso sería muy malo para mí en casa, ya que a mis padres les importa mucho la apariencia y la reputación. Por eso preferí guardar todo para mí y tratar de lidiar con la situación en silencio. Mi tía no me ofreció llevarme a vivir con ella antes porque no quería insultar a mis padres, y tampoco estaba segura de si yo querría mudarme con ella. Así que no hicimos nada antes, pero ahora que todo ha ocurrido de forma natural, creo que todo resultó para mejor. Mi tía está hablando con un abogado para transferir la custodia legalmente. Y va a ser una tarea complicada convencer a mis padres de renunciar a sus derechos, especialmente ahora que la herencia está en juego. Pero incluso si esto llega a los tribunales, sé que mis abuelos y mi tía estarán de mi lado. Mi tía se ha disculpado mucho conmigo desde que llegué aquí porque se ha dado cuenta de lo descuidada que estaba en mi propia casa y se siente mal por nunca haber intentado hablar conmigo, porque pensaba que no era su lugar intervenir y permitió que la situación continuara. Al menos ahora las cosas están claras entre mi familia y yo, y me siento mucho mejor respecto al futuro. Luego está también mi hermana. En mi publicación original, mencioné que ella me envió un mensaje diciendo que quería verme en persona, si era posible. Pero no supe qué responder, así que ignoré ese mensaje. Ella nunca había sido mala conmigo personalmente y había adoptado la misma actitud de mis padres, distante. Ha estado distante conmigo la mayor parte de mi vida, pero cuando hablábamos, generalmente era amable. Pensé que toda la idea de echarme para que su novio y su hijo pudieran vivir con ella y con mis padres había sido suya, y eso me molestó, porque creí que eso significaba que ahora comenzaría a tratarme mal y a mostrar su verdadero carácter. Así que no le respondí. Tuvimos una relación extraña, tensa y distante, pero aún así me agradaba más que mis padres. Y siempre era amable conmigo cuando hablábamos. Además, no era su culpa que mis padres la quisieran más que a mí. Así que, cuando hace 3 días me volvió a escribir y me pidió que la visitara, decidí llamarla y preguntar por qué quería verme. No tenía intención de regresar a casa, que es donde supuse que estaría. Pero, para mi sorpresa, me dijo que estaba viviendo con su novio en ese momento y que no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Así que me pedía que la visitara para poder hablar sobre todo lo que estaba pasando en la familia. Me dijo que tenía muchas cosas que quería discutir conmigo. Por curiosidad, decidí ir a verla. Una vez que llegué, lo primero que hizo fue disculparse por nunca haber hablado en mi defensa, a pesar de saber que nuestros padres tenían favoritismos y nunca me favorecieron a mí. Siempre ignoraban mis logros para celebrar los de ella, y yo siempre fui el hijo menos querido. Pero ella nunca hizo nada para remediarlo. Simplemente no se sentía cómoda hablando con nuestros padres al respecto, así que dejó que las cosas pasaran. Y como parecía que yo estaba bien con el trato que recibía, se sintió menos inclinada a decir algo.
Ahora se dio cuenta de que era algo bastante grave y quería que las cosas cambiaran. Así que se disculpó conmigo. También me contó que el arreglo de vivir en la casa no era algo que nuestros padres hubieran discutido con ella en absoluto, y que se había sorprendido al enterarse de que me habían echado para acomodar al nuevo bebé y a su novio, porque no tenía idea de que esto había sucedido. Nunca había pedido nada de eso. Su plan había sido quedarse con nuestros padres solo hasta que el bebé tuviera algunos meses y luego mudarse con su novio. Ella había querido mudarse antes, pero se quedó solo por insistencia de nuestros padres. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que esto no podía continuar y se mudó. En una semana, tuvo una gran pelea con nuestros padres por su mudanza porque ellos creían que era una mala decisión. Y ahora ni siquiera están hablando, ya que la acusaron de ser ingrata y egoísta, algo que ella nunca fue, porque nunca les prometió nada, ellos solo asumieron cosas por sí mismos. Al final, todo ese drama no sirvió de nada, ya que mis padres terminaron perdiendo a sus 2 hijos. Al menos, ella se disculpó conmigo por ser una mala hermana y una mala persona en general, algo que le perdoné porque no creo que elegir ser rencoroso o frío vaya a ayudarme en nada. Hablamos las cosas, y me dijo lo mismo que mi tía, que, de ahora en adelante, estaría ahí para mí sin importar qué. Así que eso fue un buen gesto. Ha pasado un poco menos de una semana desde mi publicación original y todavía no he tenido noticias de mis padres después del correo electrónico. Así que supongo que se han dado por vencidos en intentar recuperarme. Estoy seguro de que mis abuelos deben haber tenido algo que ver, ya que me llamaron a mitad de semana para decirme que mis padres no me molestarían más y que no tenía que preocuparme porque aparecieran en la escuela o me enviaran otro correo. No les había contado sobre el correo que papá me envió, así que supongo que mis padres y mis abuelos deben haber hablado de las cosas. No sé de qué habrán hablado, pero estoy seguro de que mis padres se han dado por vencidos. Actualización 2. Solo han pasado 3 días desde mi última actualización. Hoy, mi tía me contó que mis padres han aceptado renunciar a sus derechos parentales, y los trámites y papeleo estarán listos pronto. Ella tomará el control legal de mi custodia en breve. Tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz porque finalmente voy a tener un hogar donde no me sienta constantemente no deseada o sin importancia. Pero también me siento algo vacía y triste por algunas cosas. Es extraño que esto esté sucediendo, pero es lo mejor. Esto es lo que quería. Actualización 3. Bueno, han pasado un par de semanas desde que mi tía se convirtió en mi tutora legal. Así que, ya y por eso. También descubrí que mis padres solo renunciaron a mi custodia porque, después de que les conté a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos, les dijeron a mis padres que podrían perder toda su herencia o quedarse con el 50% de lo que iban a recibir inicialmente si renunciaban a mi custodia y prometían no molestarme nunca más. Creo que todos sabemos lo que eligieron mis padres. Ja, ja. No me sorprende. A este punto, ni siquiera me importa, porque esto solo me hace sentir que esquivé una bala. ¡Qué alivio! Todavía estoy en contacto con mi hermana, sin embargo. Mis padres están tratando de arreglar su relación con ella antes de su fecha de parto, pero ella quiere un poco de tiempo para sí misma en este momento. Así que les ha dicho que quiere su espacio y que necesitan dejar de molestarla todos los días. En este punto, no puedo evitar reírme de lo patético que han hecho de su propia familia. Pero bueno, yo estoy feliz con mi tía, y eso es lo único que importa.